Hola, ¿cómo están? Seguimos con nuestras clases de sistemas de control que se utiliza en la automatización de servicios de procesos industriales. Los sistemas de control, de igual manera, pueden ser utilizados en otras áreas de la ciencia y del conocimiento, como en sistemas económicos, en redes sociales y también dentro de lo que es biología y otros campos de la ciencia. ¿Sí? Siempre que tengamos eh, un proceso, un fenómeno que depende del tiempo, ¿sí? Y que podamos tener ecuaciones diferenciales caracterizando, ¿sí? A esos procesos que dependen del tiempo, entonces vamos a poder utilizar la transformada de Laplace y la antitransformada, que el concepto lo vamos a explicar ahora. Entonces, recordando el concepto de la transformada de Laplace, se definía la transformada de Laplace de una función f que dependía en el tiempo como f en c, ¿sí? Y es la integral de 0 a infinito de la función en el tiempo multiplicado por el número e elevado a la st diferencial t, ¿ok? Entonces, si tenemos una función en el tiempo, donde el tiempo es real, mayor que 0, ¿sí? Entonces, en el dominio de Laplace pasaba a ser un número complejo, ¿sí? Ese es un número complejo, va a tener parte real e imaginaria. Ahora, como S, ¿verdad? La forma de S lo podríamos suponer como algebraico, ¿sí? Por su estructura. Entonces, nos ayuda a resolver todo de manera algebraica, ¿sí? A utilizar todos los conceptos del álgebra, ¿sí? Y luego volver al dominio del tiempo por medio de la antitransformada. ¿Sí? Eso también es la gran utilidad de la transformada de Laplace y la antitransformada. ¿Sí? Una ecuación en el tiempo que de pronto puede ser un poco compleja, lo pasamos al dominio de Laplace, ¿sí? Que es un número complejo, y ahí entonces resolvemos de manera algebraica. Una vez simplificado el término o simplificada la expresión de manera algebraica, entonces aplico la antitransformada y vuelvo al dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, por medio de la antitransformada, yo me encuentro en el dominio de Laplace y regreso al dominio del tiempo. Esa es la antitransformada de Laplace, que es lo que vamos a estar viendo en esta clase, ¿sí? Bueno, recordemos, por ejemplo, cómo es que llegamos a establecer la tabla de transformadas, ¿sí? Y de antitransformadas. Entonces, fijémonos en la definición de la transformada de Laplace. Por ejemplo, si la función es un escalón, ¿sí? De una línea paralela al eje del tiempo de valor 1, una función escalón, entonces directamente si hacemos la definición de la transformada de Laplace, función en el tiempo propio, e a la menos st, ¿sí? Entonces, como ft vale 1, entonces e a la menos st. Entonces, nosotros entramos en una tabla de integrales, e elevado a alguna cosa, a por t era e a la at sobre a, ¿sí? En este caso, a valdría menos s, ¿sí? Entonces, la integral ahí ya lo tenemos, que es 1 sobre s por e a la menos s. Y ahora hay que evaluar esa integral en los límites de la transformada de Laplace, ¿sí? Que es entre infinito y 0. Entonces, si es infinito, este número decrecería, eh, se volvería muy, muy pequeño, ¿sí? Entonces, eso prácticamente, el, el- la primera evaluación nos daría 0, ¿sí? Después haríamos menos el límite inferior, pero menos, al tener esto menos, se vuelve más, ¿sí? Y en ese caso sería 1 sobre s, e a la menos st evaluado en 0, pero cualquier número elevado a la 0, ¿sí? Va a valer 1, entonces directamente desde ahí es que queda 1 sobre s. ¿Sí? Después, entonces de esta manera, aplicando la definición de la transformada de Laplace sobre la función escalón, vemos que su transformada de Laplace es 1 sobre s. ¿Ok? De otra manera, también podríamos aplicar, o en otro caso, cuando la función en t es e a la menos at, ¿sí? Entonces, nuevamente, por la definición de la transformada de Laplace, ponemos acá e menos a la t por e a la menos st.
Entonces, estos dos exponentes los agrupamos, S más A, y acá entonces esto lo podríamos hacer un cambio de variable, U igual a menos S más A, ¿sí? Entonces, E a la UT, su integral sería E a la UT sobre U, ¿verdad? Donde U en este caso va a valer menos S más A, sería un caso semejante a este, ¿sí? Y nuevamente por un cambio de variable se puede mostrar al integrar que prácticamente se reduciría a la lógica que explicamos acá y es efectivamente 1 sobre S más A, ¿sí? Respecto a todo lo que estamos diciendo en este video, yo les recomiendo que ustedes hagan esas integrales, hagan lo que estamos mostrando acá, lo que estamos indicando, lo hagan en una hoja, ¿sí? Y de esa manera fijen mejor los conceptos de los ejercicios. Entonces, vemos cómo aplicando la definición de la transformada Laplace encontramos justamente la misma, ¿sí? Entonces, así es como se construyó la tabla de transformada, ¿sí? En el sentido, entonces, cuando nos vamos desde la función hacia la transformada, es transformada Laplace. Y cuando nos vamos desde la transformada Laplace hacia la función en el tiempo, decimos que es una antitransformada. Pero en la práctica vamos a utilizar la misma tabla, o sea, teniendo yo esta parte de la tabla, sencillamente voy a ir al dominio del tiempo reemplazando por su valor, que es la función en el tiempo. ¿Ok? En general, fns va a ser una función racional, ¿sí? La función va a ser una función racional que va a tener un numerador y un denominador que van a ser funciones de S, ¿sí? Entonces, estas propiedades de la transformada Laplace son muy importantes porque nos van a ayudar justamente también con la antitransformada. La linealidad. Como se trata de integrales, entonces la constante siempre sale fuera de la integración. Por eso que la transformada en Laplace de A por ft más b por gt va a salir A fuera de la integral, entonces va a ser A por la transformada de la función en t más b por la transformada de la función g en el tiempo, ¿sí? Por otro lado, la derivada, si yo tengo una función gt que vale 0 para cualquier tiempo inferior a 0 y vale la derivada de la función respecto al tiempo para el tiempo mayor o igual a 0, entonces la transformada va a ser multiplicar, ¿sí? Si yo conozco entonces eh, el, la transformada Laplace de la función f, voy a multiplicar por s y ya voy a tener la transformada Laplace de g. Entonces, la transformada Laplace de gente, como gente a su vez es la derivada de f respecto al tiempo, entonces sencillamente voy a tener la transformada Laplace de la función f multiplicada por s y se resta el valor que tiene en 0, ¿sí? Por otro lado, tengo la transformada a la integral. En este caso tengo una función i en t, que es la integración de otra función f, ¿sí? Tau diferencial tau en el tiempo, ¿sí? Entonces, la transformada a Laplace de esta integral va a ser igual a, conociendo yo la transformada a Laplace de fs, dividirlo entre s, ¿sí? En ese caso, la transformada a Laplace va a ser f en s, dado que i es una integral de f en tau, entonces f en s sobre s, más el valor de la función i dividido s cuando en el valor 0, valuado en 0. Una señal modulada por una exponencial, e a la menos atft, su transformada es fs más, ¿sí? Esto, de alguna manera, lo demostramos justamente aquí, ¿sí? Donde acá la función era 1, que fue modulada por e menos at, y resultó que justamente su transformada a Laplace resultó ser s más a. Entonces, ese era un caso particular y se cumple en general para otras funciones también. F de s más a, ¿sí? Cuando multiplico por una señal, cuando está modulada por e menos a la t, ¿sí? Por otro lado, tengo la transformada de la señal retardada, gente es una función que tiene un retardo de t sub 0, ¿sí? En f, entonces la transformada de Laplace va a ser la transformada de Laplace de f en s por el número e elevado a
de Euler, entonces elevado a el retardo de T0 por S. El teorema de valor final, también habíamos hablado en la clase anterior, que recomiendo vean este video, lo presentamos en general, el por qué utilizamos la transformada Laplace. El teorema de valor final muy importante, ¿sí? Porque me explica a qué está tendiendo esta función en el tiempo. Entonces, yo hallo su transformada de Laplace, lo multiplico por S y luego hago que S tienda a 0 y puedo saber a qué está tendiendo esta función en el tiempo cuando el tiempo se incrementa, ¿sí? Va hacia el infinito. Entonces, el valor final al cual tiende la función lo puedo hacer hallando calculando primero la transformada de Laplace, multiplicando por S y haciendo el límite cuando S tiende a 0. Teorema del valor inicial, también lo mismo, ¿sí? Entonces, para conocer las condiciones iniciales ft cuando tienen 0, entonces hago el límite de S por Fs cuando S tiende a infinito, entonces puedo conocer el límite de la función cuando el tiempo es 0. Entonces, de esa manera puedo conocer justamente eh, los valores finales e iniciales de la función t, ¿sí? La convolución también de dos funciones f1 y f2 en t, ¿sí? Va a ser igual a el producto de las transformadas de Laplace f1 y f2 para esta función, ¿sí? Un ejemplo de convolución es, por ejemplo, donde esto es la sombra. La sombra, por ejemplo, cuando hablamos de señales luminosas, tenemos una fuente y tenemos un objeto opaco, ¿sí? Que se encuentra en el camino de esa fuente. Entonces, la sombra es la convolución entre la fuente de la luz y el objeto opaco que se interpone en el camino. Eso era la sombra, por ejemplo, cuando hablamos de la luz. Entonces, la convolución también es muy importante. En muchas oportunidades se usa eh, para explicar entonces algunos fenómenos físicos, ¿sí? Bueno, vemos entonces en el cálculo antitransformadas de que, como habíamos dicho, nuestra función f en s va a ser en general un número racional. Va a haber un numerador y un denominador, ¿sí? La estrategia general que vamos a seguir es, eh, vamos a hacer que esta función en S la vamos a descomponer en factores más simples, ¿sí? Y acá es justamente donde van a aparecer los conceptos del álgebra, ¿sí? Vamos a utilizar los conceptos del álgebra para descomponer esta función, que en general va a ser racional, en una suma más simple, ¿sí? Y luego vamos a aplicar, ¿qué cosa? La antitransformada sobre estas, vamos a aplicar la antitransformada sobre cada una de esas funciones simples y vamos a hallar la función en T como una suma de funciones simples, pero en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, acá es donde el álgebra nos va a ser útil, ¿sí? Porque en general va a ser una relación de un numerador con denominador y nosotros vamos a descomponerlo entonces de factores simples, vamos a hallar la antitransformada y vamos a sumar luego en el dominio del tiempo esas funciones más simplificadas, ¿sí? Desde un punto de vista del análisis de esta función, ¿sí? Los ceros van a ser los valores que van a hacer que la función f de s en total valga 0. Para que eso ocurra, basta con que haya números que anulen el numerador, ¿sí? Si el numerador, ¿sí? Hay valores que están anulando, valores de S que anulan el numerador, entonces yo tengo ahí un 0. Entonces, los valores de S que anulan el numerador van a anular toda la función. Entonces, los valores de S que anulan el numerador son ceros de esta función, ¿sí? De esta función. Y los polos de la función, ¿sí? Van a ser aquellos que vuelven infinito a la función. Pero para volver infinito basta con que produzcan un 0 en el denominador. Si se produce un 0 en el denominador, esos valores de S que producen un 0 en el denominador vuelven infinitas la función y son entonces
los polos. Entonces, los ceros van a anular el numerador de manera simple y los polos van a ser valores de S que anulen el denominador. ¿Ok? Bueno, vamos ya a un ejemplo de cómo trataríamos una función cuyo denominador en S son polos reales. Y los polos reales son sencillamente S más el polo real. Aquí, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una descomposición y voy a tener A1 sobre S más P1 sobre A2 más SP2. ¿Sí? Y directamente la antitransformada va a ser A1 por E a la menos P1 en T más A2 por E a la menos P2 en T. ¿Sí? Nosotros al principio de esta clase habíamos visto que que la transformada de E a la menos A en T era esto, ese más. Entonces, esto viene justamente de esto que habíamos probado acá, ¿sí? Solo que ahora le llamamos P1 a eso, ¿sí? Es el polo 1. Pero ahí habíamos demostrado eso. Y estamos utilizándolo en este punto. Entonces, A1 es una constante, no importa. Entonces, 1 sobre S más P1, entonces su antitransformada o su función en el tiempo es E a la menos P1, ¿sí? Multiplicado por A1, ¿sí? Y así vamos a obtener que en el dominio del tiempo va a ser la sumatoria de estas funciones, ¿sí? Para calcular el valor de A1, lo único que voy a hacer es multiplicar f de s por el binomio que contiene el polo, ¿sí? Y lo voy a evaluar en ese número que es P sub, ¿sí? Vamos a través de un ejemplo mirar cómo es que funciona esto. Tengo una función f s más 3 sobre s más 1, s más 2. Los polos son s más 1 y s más 2. Para calcular el residuo del polo 1, entonces tengo que multiplicar la función f de s por el polo 1 que es s más 1, ¿sí? por el binomio que contiene el polo 1. Entonces multiplico por s más 1. Entonces, acá pondría s más 1. S más 1 se va a ir con s más 1 y me va a quedar s más 3 sobre s más 2, que es lo que se indica acá, ¿verdad? Y estaría evaluando, entonces el valor acá es menos 1, porque menos 1 más 1 hace 0 a esto, ¿sí? Por lo cual sería un polo. Entonces, tengo que evaluarlo en s igual a menos 1. Entonces, ahora esta expresión evalúo en s igual a menos 1, me sale menos 1 más 3, 2, menos 1 más 2, 1. Entonces, 2 dividido 1 me da 2. Para hallar, ¿sí? el otro coeficiente, el otro residuo que es A2, entonces voy a multiplicar esta expresión por S más 2. Entonces acá tengo S más 2, S más 2 se ve con S más 2, me va a quedar S más 3 sobre S más 1, que es lo que se indica acá, ¿sí? Y el valor que vuelve 0 a esta parte es menos 2, porque menos 2 más 2 me da 0. Ese sería el polo. Entonces evalúo en ese polo que es menos 2. Entonces acá tengo menos 2 más 3 es 1. Menos 2 más 1 es menos 1. 1 dividido menos 1 es menos 1. ¿Ok? Entonces acá los valores de los polos eran menos 1 y menos 2. Entonces, los residuos son 2 que calculé, 2, E y el polo que era menos 1. Entonces no se escribe directamente por el tiempo, ¿sí? Y luego el otro residuo que calculé recién era menos 1, ¿sí? Por EA, el polo que era menos 2 en este caso, menos 2 por el tiempo. Entonces acá ya conseguí la función en el tiempo a partir de esta expresión, ¿sí? Que como habíamos visto en la clase anterior, podía ser la función de transferencia, ¿sí? La función de transferencia, que el concepto les invito a que repasen si no vieron el video anterior donde hablamos de la transformada de Laplace y su uso en los sistemas de control, ¿sí? Que ahora estamos dándole continuidad por medio de la antitransformada de Laplace, donde a partir de la transformada de Laplace de una función encontramos entonces la función en el dominio del tiempo. Otro caso serían los dos polos, tenemos polos complejos, ¿sí? Acá tenemos entonces
unos polos complejos que son de la forma S más sigma al cuadrado más B doble al cuadrado. Y después obviamente podría ir con polos reales, ¿sí? Pero esta es la estructura de un polo complejo, ¿sí? Y si es que a veces yo no va a estar presente de esta manera, pero yo voy a poder manipular la expresión para obtenerlo como un polo complejo, ¿sí? Entonces, acá tengo, en ese caso, mi procedimiento. Si yo tengo, por ejemplo, un polo complejo, un polo real, voy a ocuparme de este polo complejo, porque el polo real ya lo mostré recién, cómo analizar. Ahora, el polo complejo es A1S más A2 sobre S más sigma al cuadrado más B doble al cuadrado, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer, esta es la expresión que yo voy a hacer un artificio, ¿sí? Entonces, tengo A1 por S sobre S más sigma al cuadrado más B doble. Eso ya tenía, ¿sí? Después, sumo una expresión, ¿sí? Que va a ser sigma sobre S más sigma al cuadrado más B doble por A1. A1 sigma sobre S más sigma al cuadrado más B doble. Como estoy inventando este sigma, ¿sí? A1 sigma sobre S más sigma al cuadrado más B doble, tengo que restar la misma cantidad. Entonces, resto A1 sigma sobre S más sigma al cuadrado más B doble. Entonces, acá creé un término que es A1 sigma sobre S más sigma al cuadrado más B doble, pero resté el mismo término para no variar, que es menos A1 sigma sobre S más sigma al cuadrado más B doble, ¿verdad? Que es la frecuencia elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de esa manera, estoy haciendo eso para lo que voy a mostrar recién, ¿sí? Y este segundo término tampoco se va a modificar si multiplico y divido por la misma cantidad que es B doble, ¿sí? Entonces, de esta manera voy a tener, hice este artificio para poder representar, porque yo veo que esta estructura acá, S más sigma sobre S más sigma al cuadrado más B doble, esto, esa estructura, A1 es una constante nomás, pero esta estructura, S más sigma sobre S más sigma al cuadrado más B doble al cuadrado, su antitransformada o su función en el dominio del tiempo es una función cosenoidal que decrece, ¿sí? Que es igual a E a la sigma t por coseno de omega t. Entonces, yo veo que esta estructura, S más sigma sobre S más sigma igual más de doble, corresponde a E a la menos sigma t por coseno omega t, ¿sí? Y multiplicado por A1, que es una constante, ¿sí? Por otro lado, veo que esta estructura, omega sobre, o W sobre S más sigma al cuadrado más W al cuadrado, esto corresponde a esta función, E a la menos sigma t seno de omega t, a esta parte, ¿sí? Y esto que está acá queda como una constante nomás, A2 menos A1 sigma sobre W, ¿sí? Entonces ya puedo ver, yo hice esta descomposición para poder hallar directamente, porque de esta expresión y de esta expresión que está acá, yo tengo sus transformadas, ¿sí? O su antitransformada, porque de esta expresión en el dominio de Laplace, yo sé que en el dominio del tiempo es E a la menos sigma t seno mediante. Y de esta expresión que está acá, S más sigma sobre S más sigma al cuadrado más W, yo sé que su valor es E a la menos sigma t coseno omega t. ¿Cómo lo sé? Porque lo tengo en mi tabla transformada, ¿sí? Acá está. E a la alfa t seno omega t es omega sobre S más alfa, ¿sí? Solo que alfa acá ahora es sigma, es solamente una cuestión, eso, ¿verdad? Coseno omega t, entonces es S más eh, alfa sobre S más sigma S más alfa cuadrado más B doble al cuadrado. Alfa vale sigma, es solamente una definición, pero se entiende, ¿verdad? Que yo hice esa operación que presenté recién, ese artificio de sumar sigma a 1 sigma sobre S más sigma cuadrado más B doble y restar a 1 sigma sobre S más sigma cuadrado más B doble al cuadrado, todo ese artificio para tener estas funciones en el dominio del tiempo. Entonces ahí yo ya puedo hallar a partir
de esta expresión puedo irme a construir los polos complejos, ¿sí? Vamos a verlo ahora por medio de un ejemplo. Para hacer el cálculo de residuos, eso es algo importante. ¿Cómo calculo los residuos A1 y A2? ¿Sí? Para hacer el cálculo de residuos, entonces tengo que evaluarlo en el número complejo menos sigma más W por J, ¿sí? Y multiplicar, ¿sí?, la función f de s por este número valuado en menos sigma más WJ. Y ahí voy a hallar los valores A1 y A2. ¿Por qué? Porque va a tener en general una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Entonces, voy a tener una parte real y una parte imaginaria que tengo dos incógnitas que son A1 y A2, y como es un número complejo va a tener parte real e imaginaria, entonces voy a tener dos, eh, dos ecuaciones también, ¿sí? Y dos incógnitas. Entonces es resolvible el problema. Vamos entonces directamente a un ejemplo. Tengo acá la expresión que es s más 1 sobre s por s cuadrado más 2, s más 2, ¿sí? Entonces yo puedo escribir esto, s más 1, y fíjense cómo hago el artificio, ¿sí? Porque s más 1 al cuadrado es s al cuadrado más 2s más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces desdoblo este 2, ¿sí? Lo vuelvo a poner 1. ¿Para qué? Para ahí sí tiene la estructura de un número complejo. S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Que no se escribe, ¿no? Sí. Pero ahí sí ya tiene la estructura del número complejo que yo tenía que tener, que era esta estructura, ¿sí? Ese, ¿sí? Donde sigma va a valer 1 y omega va a valer 1. Entonces ahí hice esa transformación para demostrar claramente eso. Entonces la función racional va a ser A1 en S, porque tengo un polo real, ¿sí? Y voy a tener otra expresión que va a ser A1S más alfa 2 sobre S más 1 cuadrado más 1, que va a ser mi polo complejo, ¿sí? Para el polo real era muy simple, ¿verdad? Yo habíamos hecho el ejercicio anterior, Fs por S, ¿sí? Por S va a estar multiplicado porque S. Y el polo en ese caso es 0, ¿verdad? Porque sería S más 0 que no se escribe, por eso se escribe S, ¿no? Entonces, el polo en ese caso real vale 0. Entonces, multiplico S más 1 sobre S cuadrado más 2S más 2 por S. Por eso que S se va con S y se evalúa en el valor del polo aquí, que es 0. Entonces, 0 más 1, 1. Y acá, 0 más 2, 0, 0, 1 medio. Entonces, de ahí a 1 directamente encontré que su valor es 1 medio. ¿Sí? Ahora, tengo que conocer las expresiones A1S más A2, ¿sí? Y en ese caso voy a multiplicar la función f de s por el valor de todo este polo que es s más 1 cuadrado más, ¿sí? Que es esto en realidad. Entonces, multiplico f de s por este valor, entonces eso se va a ir con eso y me va a quedar s más 1 sobre s, ¿no? ¿Sí? Y acá tengo que valorar en el valor que es menos sigma más omega j, ¿sí? Sigma resultó ser 1 y omega resultó ser 1, entonces por eso es menos 1 más j. Entonces, esta expresión lo voy a evaluar en menos 1 más j, ¿ok? Entonces, para evaluarlo menos 1 más j, yo voy a sustituir menos 1 más j, entonces acá arriba queda j y acá abajo queda menos 1 más j, ¿sí? Entonces hago j dividido menos 1 más j en una calculadora de números complejos, puedo utilizar, ¿sí? Y voy a ver que A1 vale menos 1 medio y A2 vale 0, ¿ok? A1 vale menos 1 medio y A2 vale 0, ¿ok? Entonces, para este primer término, ¿sí? Era A1
por E a la menos P0, pero como el polo vale 0 en este caso, entonces es E a la menos 0 en tiempo, que es 1, entonces por eso sale A1, que es un medio nomás. Entonces, esta es la primera expresión en el dominio del tiempo, ¿sí? Estas dos expresiones que están acá vienen de esto que teníamos acá, ¿sí? En este caso yo hallé que A1 acabo de hallarlo y vale menos un medio, ¿sí? Entonces, A1 vale menos un medio, ¿sí? Sigma vale 1 y omega, o sea, W vale 1 también, ¿sí? Entonces, como sigma vale 1, entonces E a la menos T, y como omega vale 1, entonces coseno de T, ¿sí? Y A1 que valía menos un medio, ¿sí? Y por otro lado tengo esta expresión, que es A2 menos A1 sigma sobre omega, ¿verdad? Entonces, A2 vale 0, acabamos de hallarlo. A1 es menos un medio por menos me da un medio positivo, ¿sí? Porque sigma vale 1 y W también vale 1. Entonces acá A1 que vale menos un medio se multiplica por menos me da un medio positivo, ¿sí? Epsilon a la menos sigma, pero sigma vale 1, como podemos ver acá. Y W que vale 1, entonces seno en T. De esta manera, entonces, logré calcular la función f de t a partir de el número, o mejor dicho, la expresión de la transformada de Laplace, ¿sí? A partir de la transformada de Laplace, conseguí entonces dividir en sumandos y realicé las operaciones y obtuve entonces la, eh, la función en el dominio del tiempo, f. ¿Mm? Otro caso que yo puedo tener es cuando tengo polos reales múltiples, o sea, un polo real está elevado a una potencia dada, ¿sí? Entonces yo voy a hacer los suficientes despliegues, ¿sí? Entonces voy a ir decreciendo hasta un coeficiente que dependa solamente del polo elevado a la 0, ¿sí? Entonces, esto está elevado a la R. Entonces, voy a hallar los coeficientes BR menos 1 hasta B1, comenzando desde el exponente R, y acá tengo solamente elevado a la 1, ¿sí? Y luego voy a hacer la antitransformada, que va a ser el tiempo elevado a la J más 1, ese es el índice, sobre factorial de J menos 1, ¿sí? Eso va a ser mi antitransformada, ¿ok? Vamos a ver ahora por medio de un ejemplo cómo se comporta esta fórmula. Entonces tenemos fns, que es s al cuadrado más s más 2 sobre s más 1 al cubo, ¿ok? Entonces, eh, yo tengo, entonces ahora cómo es que voy tengo esta función, ¿sí? S cuadrado más S más 2, ¿sí? Tengo V3, V2 y V1, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo V3, ¿sí? Va a valer esta función, ¿ok? Que va a ser multiplicar, ¿sí? Por S más 1 al cubo, ¿sí? Entonces acá va a ser S más 1 al cubo, ¿ok? Entonces, yo voy a evaluar, ¿sí? Voy a evaluar S más 1 al cubo. Fíjense la fórmula de acá, ¿sí? Voy a
para VR, ¿sí? Voy a tener entonces esto elevado al cubo, porque la potencia actual es 3. ¿Ok? Entonces tengo s cuadrado más s más 2, ¿sí? Evaluado en menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque el polo es menos 1. Como es al cubo, es que tengo V3, V2 y V1, ¿sí? Uno es 3, el otro es 2 y el otro es 1 directamente. Entonces tengo 3 coeficientes que voy a separar. Entonces tengo s al cuadrado más s más 2, ¿sí? Elevado a menos 1. Ese es el primero, ¿sí? Para B2 puedo hacer la derivada de esto, que es 2s más 1 respecto a eso, ¿sí? Y evalúo en menos 1 nuevamente, porque el polo sigue siendo menos 1, entonces vale menos 1. Y por último, tengo para B1, va a ser la segunda derivada de esta función. Entonces, voy a hallar ahí el valor, ¿sí? Evaluando en 1, ¿sí? El otro camino que tengo es multiplicar primero por ese 1 más al cubo, ¿sí? Después por s más 1 al cuadrado y por s más 1 para hallar los coeficientes de B3, B2 y B1, ¿sí? Que resultaron ser 2, menos 1 y 1, ¿sí? Luego escribo eso, 2 sobre s más 1 al cubo, menos 1 sobre s más 1 al cuadrado, sobre 1 sobre s más 1, ¿sí? Y ahora tengo que aplicar la fórmula de los factoriales, que era hacer el coeficiente dividido el factorial. Acá sería el factorial de 2, y el factorial de 2 es simplemente 2. Entonces 2 dividido 2, por eso ese coeficiente vale 1 nomás, ¿verdad? El siguiente sería el factorial de 1, porque sería 3 menos 2, sería factorial de 1, que es 1. Entonces 1 dividido 1 es 1 nomás, ¿sí? Y este último coeficiente es 1 dividido, fíjense, el factorial va a ser 3, directamente va a ser el valor del factorial de 1, que va a valer 1 nuevamente, ¿sí? Por eso es que este último término sale 1, ¿sí? Y los términos acá son el polo en sí, que valía 1, entonces e a la menos t, ¿sí? Y los números son r menos 1 cuadrado, r menos 2, que es 3 menos 2, 1. Por eso es que aparece t al cuadrado menos t más 1. Hasta ahí entonces nuestro, nuestra presentación del día de hoy de cómo utilizar el álgebra, ¿sí? Junto con la transformada de Laplace para llegar a la función en el tiempo, lo que conocemos como antitransformada.